Buenas tardes. Pues es un gustazo estar en esta mesa de la escritura desde el margen o desde los márgenes, aunque habría que discutir el asunto de los márgenes, ¿verdad? Me da muchísimo gusto estar con Juana Karen Peñate y con Alaíde Ventura. De verdad, qué gusto compartir mesa con ustedes. Pues vamos a conversar un rato acerca de cómo es esto de escribir en una lengua no oficial o no dominante o no mainstream, en un entorno en donde la lengua oficial es otra, ¿no? O la lengua en la que se hacen la mayor parte de las cosas, ¿no? Comienzo para hablarles un poco de la importancia del papel trascendente que tuvo el periodismo en el siglo XIX, en esto de las publicaciones en español en Estados Unidos. Si bien hacia 1848, después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, se dice que se respetará el idioma y que se respetará la religión y las propiedades, la práctica social, histórica y cotidiana demuestra que no fue así. Pronto se pierde pues ese trato, ese acuerdo, y la comunicación empieza a ser en inglés, por supuesto, ¿no? A partir de esto nos enfrentamos a una especie de resistencia, a una especie como de busca o recuperación de esa identidad que había sido en español, y los periódicos juegan un papel esencial. Se han cuantificado en 10 años, entre 1848 y 1858, hasta 400 publicaciones periódicas o semanales. Estas publicaciones se vuelven importantes porque ahí es donde empiezan a aparecer textos literarios, a veces de manera esporádica, en ocasiones de manera continua, periódica, ¿sí? No quisiera enlistar nombres, demasiados títulos o demasiadas fechas, porque llega un momento en que uno se llena de nombres, ¿no? Pero me parece que sí es importante enunciar algunos. En un siglo eminentemente machista, misógino, cabe destacar los nombres de María Esperanza Pardo, de Laura de Pereda y de María Enriqueta Betanza, que empiezan a ser autoras que a través del periodismo en español dentro de los Estados Unidos comienzan a destacar. Pero si hay un nombre que vale la pena destacar, es el de Josefina o Josefina Nigli, una dramaturga, poeta y novelista de origen mexicano, que es el antecedente directo de autoras tan importantes, de las clavaré brevemente más adelante, que son, por supuesto, Sandra Cisneros, Ana Castillo y Gloria Anzaldúa, ¿no? Con su actitud feminista, contestataria, con su labor prolífica en la escritura. De esta época, de finales del 19, principios del 20, hablando de periodismo, tenemos entonces el momento en el que hacia 1927 aparece en el Heraldo de Los Ángeles una espléndida novela que durante muchos años permaneció oculta, que es Las aventuras de Don Chipote o Cuando los pericos mamen. El título divertidísimo es el de una novela que plantea una realidad que parece escrita esta mañana la novela. Un campesino que no tiene dinero y al cual le endulzaron el oído dice: me voy a ir a Estados Unidos porque allá voy a triunfar. Y entonces decide irse a Estados Unidos y, por supuesto, sabemos que no triunfa y enfrenta una serie de vicisitudes que las leemos en los periódicos o las escuchamos en las noticias periódicamente. Esta novela, que prácticamente permaneció secreta, es descubierta por alguien que Alaíde conoce muy bien, que es Nicolás Canelos, el director en jefe de Arte Público Press. Ok, sí, y hacia 1982 la encuentra en la Biblioteca Nacional de México y decide que es un hallazgo y que hay que publicarla, y en 1984 sale publicada. Don Chipote está casado con Doña Chipota, pero no es sino por Pitacio, un personaje, otra especie de pícaro, que él decide: me voy a Estados Unidos, y se va. La novela tiene varios de los rasgos que posteriormente identificaremos en publicaciones
canciones escritas en español o no por chicanos, qué es el idioma vernáculo, sea en inglés o sea en español, qué es las distintas características de lo que llamamos hibridación, de tiempos, de narración, de espacios, de lugares, ¿no? Y por supuesto hacia el final la conclusión de que ¿para qué te vas si acá estabas mejor, ¿no? Un poco ponderar el hecho de que no es importante irse, sino aprender a estar donde se está, que en este caso es la tierra nacional. Y en un primer momento esa sería una de las novelas que me gustaría destacar, que es por supuesto esta de Las aventuras de Don Chipote o Cuando los pericos mamen. Hay dos ediciones en español, una de 1984 y otra del año 2000, y en el stand de Estados Unidos hay un ejemplar, ¿sí? Entonces, en mi primera intervención diría esto, y a continuación pasamos con Juana Peñate. Juana, adelante. Bueno, Okolish la abuelo, maestra Judith, Okoshabuelo, maestra Corina. Gracias a todos, a todas, a la maestra Judith, a mi amiga Corina, muchas gracias. Agradecer al universo, agradecer a mis ancestras y a mis ancestros que nos haya permitido este día venir a compartir con ustedes una palabra, dos palabras, tres palabras, como decimos en nuestra lengua, que es el chol. Yo vengo de Tumbala, Chiapas, y soy hablante de la lengua chol, una de las 12 lenguas que se habla en México. Y bueno, el tema es escritura desde los márgenes, ¿no? Cómo nosotros escribimos desde nuestros lugares, ¿no? Pero antes de eso sí me gustaría dar a conocer, ¿no?, que en México se considera un país pluricultural, multicultural. Y bueno, en México se habla 68 lenguas, 68 formas de ver el mundo, más de 364 variantes que se hablan en todo el país. Y seguimos siendo, considero yo, tenemos ese desconocimiento de estas lenguas, no hemos escuchado el sonido de esas lenguas, permanecen en el silencio, permanecen en el olvido, y que este espacio son espacios precisamente para visibilizar parte de esa riqueza lingüística que tiene México. ¿Por qué no pensar en esa literatura universal? Porque siempre se fragmenta la literatura indígena, ¿no?, la literatura india con la literatura universal. Creo que la escritura en nuestras lenguas también tiene esa capacidad de poder decirle al mundo: aquí estamos. No venimos hoy solo como a decir, a victimizarnos, sino realmente nuestra palabra tiene fuerza, ¿no?, tiene metáfora, independientemente de que se encuentren invisibilizadas en el interior de nuestras comunidades. Y bueno, y hoy creo que es un tiempo de reflexionar, de entender estos mundos, estos 68 mundos o 69 más el español, sí, que también es una lengua, obviamente, que es esta lengua que nos está permitiendo comunicarnos, que esta lengua que nos está permitiendo conocernos. Y entonces yo decía, pues es que antes se escribía la lengua. Obviamente que en la época prehispánica se escribía la lengua, tal vez no como literatura, tal vez son como más textos religiosos, ¿no?, que servía de alguna otra manera como un control social, ¿no? Ya se venía escribiendo. En nuestros pueblos tal vez no se escribía, pero se hablaba. ¿Y cómo se hablaba? A través de los rezos, a través de los cantos, a través de las danzas también, porque nuestros pueblos no solo vive de la lingüística o de la lengua, sino también vive de la música, de la danza, de las ceremonias, de la gastronomía. Entonces, a partir de ello es que nuestros pueblos mantuvieron esa forma de ver, esa forma de hablar su lengua. Más de 500 años de dominación en nuestros pueblos y aún seguimos viviendo, ¿no? Muchas prohibiciones sufrieron nuestros abuelos, nuestras ancestras,
¿por qué no portaran su indumentaria? ¿Por qué no vengo con mi indumentaria? Porque realmente mi indumentaria se perdió, ¿no? Porque a mis padres, a mis abuelos, a mis ancestros les prohibieron usar la indumentaria, ¿sí? Y hoy en día estas situaciones o esta parte de la indumentaria se ha perdido, ¿sí? Hoy nuestra indumentaria chol es fin comercial, ¿no? Se porta nuestra indumentaria como sinónimo de hacer negocio, ¿no? Y entonces resisto de repente un poco para entrar en ese mundo. Sin embargo, no podemos estar ajenos también para poder entrar en esa parte de la comercialización de nuestras culturas y nuestras lenguas, ¿no? Pero pues decirles también, ¿no?, que en Chiapas se hablan 12 lenguas, ¿no? Y esas 12 lenguas está el chol. Según los datos estadísticos que nos han arrojado, el primer lugar está el celtal, y luego el tzotzil, y luego el tercer lugar el chol, que es la lengua que hablo, y luego siguen otras lenguas como el zoque, el tojolabal, el mam, el cachiquel, el acandón, mocho, jacalteco, chu y canjobal, y otras lenguas que no están reconocidas como la lengua acateco, ¿no? Es una lengua que no, el Estado no ha tenido como esa voluntad de reconocer esas lenguas, ¿no? Y además cada una de estas lenguas todos los días están en peligro de extinción, y que es necesario hacer ese fortalecimiento a través de acciones, ¿no? Pero si esas acciones no existen, son nulas en muchos espacios, entonces ha permitido que se vayan obviamente extinguiéndose esas lenguas, esas culturas, ¿no? Se pierde una lengua, pues se pierde toda una cosmovisión, toda una forma de ver el mundo, ¿no? Decimos que la literatura, pues es la literatura originaria, la literatura escrita en nuestras lenguas es bastante variada y compleja, ¿no? Porque pues decíamos que anteriormente solo se escribían, ¿no?, textos religiosos, ¿no? Hoy en día podemos encontrar ya textos ya escritos por los propios hablantes. Anteriormente se escribía la literatura indígena o la tradición oral, digamos, porque la base de nuestra escritura es la oralidad. Entonces, anteriormente en nuestras comunidades llegaban investigadores, llegaban académicos, llegaba mucha gente a recopilar nuestras tradiciones. Tal vez no es el caso del chol, porque han llegado muy pocos investigadores en el caso del chol, pero en otras lenguas creo que cuando empezaron a escribir, a documentar las lenguas originarias, sí llegaban gente de fuera, entonces a documentar, ¿no? Pero esa documentación no regresaba nunca a las comunidades, o sea, lo llevaban por otra parte y nunca había un reconocimiento hacia los pueblos originarios. Entonces, hoy en día creo que hemos tomado acciones también como hablantes, como integrantes de un pueblo originario. El tomar esas riendas, vamos a escribir sobre lo que estamos viviendo, vamos a denunciar a través de la poesía, a través de la narrativa, a través de cuentos, a través de leyendas, ¿no? Vamos haciendo esa recreación de nuestra cosmovisión propia. Pero eso pues también está llevando, ha sido un proceso lento, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en el 94, en el surgimiento del EZLN en Chiapas, pues Chiapas pues nadie escribía, o si escribían era como muy poco los hablantes que estaban escribiendo en la lengua, ¿no? Pero a partir de ello empezaron como a buscar estas formas de escribir y nos empezamos a formar, empezamos a buscar formaciones para que seamos escritores competentes con la literatura universal. Y bueno, quiero dejar hasta ahí. Sí me gustaría hablar un poquito más de la producción de textos en lenguas originarias. Yo sé que el tiempo es corto y que conocer a las lenguas indígenas no basta solo con 10 minutos, sino conocer la historia de la literatura indígena en México, en Chiapas también. Necesitamos conocer el contexto, conocer los antecedentes y entender desde la experiencia de quienes escribimos desde nuestras propias lenguas.
¿Se oye? Ahí está. Encuentro, bueno, muchas gracias, ¿no?, a quienes están aquí, sobre todo a mis compañeras de mesa. Encuentro súper interesante para empezar el cruce de cómo un idioma como el español está en el intersticio geográfico y culturalmente de ser, por un lado, una lengua no oficial, no oficializada, y también, o sea, cómo juega este doble rasero, ¿no? Es por un lado un poco, es una palabra cargada, pero dominante, y también un idioma subordinado, ¿no?, dependiendo. Eso me parece muy interesante de la selección de esta mesa. Con respecto a lo que contabas, Víctor Hugo, bueno, Víctor Hugo les habló de la recuperación ahora conformada como novela, estos relatos que conforman Las aventuras de Don Chipote, que fue recuperado en efecto, como dijiste, por el profesor Nicolás Canelos. Ya que lo trajimos a la mesa, ya que está aquí sentado junto a nosotros en espíritu, por así decirlo, no porque esté muerto, sino porque no está aquí geográficamente, ¿no?, presente, me gustaría también retomar el cuadro con el cual él generaliza la literatura que se escribe en español en Estados Unidos, porque a mí me ha servido mucho para entender un poco, para hacer análisis y descripción de los textos literarios allá, que son, básicamente él encuentra una diferencia entre la literatura de inmigración, la literatura nativa y la literatura de exilio, las tres escritas en español. Entonces, muy a grandes rasgos, no para darles clases, sino como para un poco entrar en lo que voy a decir, que voy a hablar de un libro que a mí me gusta mucho y que me parece un excelente ejemplo de esto, y también de la oralidad y de cómo el habla se convierte en escritura. La literatura de exilio es la literatura que escriben tal cual, ¿no?, los exiliados y sus descendientes, que no se integran, que no buscan integrarse a la cultura de acogida, sino que siempre anhelan regresar, están temporalmente suspendidos en Estados Unidos por motivos casi siempre políticos, pero también de los otros que se entrecruzan. La literatura de inmigración es, por ejemplo, el caso que decías, Don Chipote, es la literatura que es nostálgica, que anhela el regreso, que no se adapta, encuentra siempre muchas dificultades, ¿no?, viven peripecias, hay dolor, hay una resistencia como muy presente, ¿no? Y también la literatura nativa es la que ya marca una especie de quiebre con la nostalgia para comenzar a mirar un presente nuevo en Estados Unidos. Los escritores nativos no buscan regresar a su país porque Estados Unidos es su país. Entonces, partiendo de esto, yo quería hablar, platicando fuera de la mesa, Víctor Hugo y yo coincidíamos en que un libro que nos marcó, tú decías educación sentimental, yo decía, no sé, un deslumbramiento que nos hizo, bueno, a mí me hizo bajar las defensas ante esta literatura que consideraba ajena, y un poco, maravillarme fue, voy a enseñar el tuyo porque la edición es más bonita y porque me sorprendió, nunca la había visto, y no se lo tragó la tierra, de un escritor, Tomás Rivera, que es hijo de migrantes, es nieto de Apolino Hernández, que era un minero sindicalista. Su biografía es muy interesante porque al parecer los biógrafos de Tomás Rivera dirían que su abuelo decía esta frase que es: tu tierra es de donde vives y en donde trabajas. Luego el papá de Tomás Rivera también es trabajador de ferrocarriles, llega a Texas y son una familia de campesinos migrantes. Tomás Rivera ya nace allá en Crystal City y es trabajador migrante también de niño, pero es el primero de su familia en acceder a la universidad, lo cual allá lo llaman First Generation Student, pero él lo lleva muchísimo más lejos, se educa en maestría y doctorado y llega a ser vicerrector de universidad de UTEP, de donde soy egresada, con mucho orgullo. Y llega a ser, ¿cómo se llama? Vicerrector y director del Departamento de Lenguas de UT San Antonio. O sea, llega como a una posición en la que, en esta dualidad de privilegio y responsabilidad, puede ayudar mucho a su comunidad, ¿no? Es una persona que se sabe, invitaba siempre en sus lecturas públicas, invitaba a poetas jóvenes, invitaba a poetas hispanos. Siempre tenía mucho cuidado en sus métodos de citación, era un hombre muy comprometido con su comunidad.
Y él escribe esta novela, ahora voy a mostrar la portada que tenemos a la venta en el puesto de Estados Unidos, que es una novela que rescata el habla de los campesinos migrantes agrícolas, digo, de los campesinos migrantes en Estados Unidos, y es una forma de, ¿cómo decir?, institucionalizar quizá mediante la escritura toda la oralidad y la comunicación cotidiana de una comunidad que vive y trabaja en un territorio que no lo reconoce, que no reconoce su existencia, aunque profita, aunque lucra con su labor. Y es una forma también de instaurar, ¿no? Esto obviamente lo analizarían los críticos más adelante, ¿no? De instaurar una nueva tradición. Algunos la consideran la primera novela chicana, la primera novela en su tipo, o sea, no sé, yo no sé tanto, ¿no? Pero sí, al leer esta novela a mí me deslumbró la belleza, la simpleza de su construcción. El clásico ejemplo que yo siempre digo y con mucha humildad es que me suena muy rulfiano, y con esto yo lo que intento decir es lo que dijeron a propósito de Rulfo los biógrafos de Rulfo, que es que convirtió los murmullos de la tierra en literatura, y eso creo que es lo que consigue Tomás Rivera, convertir los murmullos de la tierra de allá en literatura. Y aquí detengo porque tengo más cosas que decir, pero si no quisiera que saltáramos así como tan abrupto. No sé si quieres. Sí, y no se lo tragó la tierra también cuando me toca leerlo en las cruces. Fue un texto en ese momento inclasificable, ¿no? Que uno no sabe si es cuento, si es crónica, si es un relato histórico, ¿no? Paralelo a esa manera de escribir, encontré en ese mismo curso de literatura chicana este otro libro que es Peregrinos de Aztlán, de Miguel Méndez, un libro de 1974, y no se lo tragó la tierra, es de 1971. Me gustaría leerles unos breves fragmentos a propósito de que estamos hablando de lengua, de cuestiones que distinguen un poco el texto. Pues es suave, vato. Yo no tengo jefita, carnal. Torció el labro pasado. Yo que le teoricaba, cálmese, jefita, y le apaño un chante muy de aquella, como los cantones de los gabas, con suaves ranflas y toda la movida. Pero pues uno le pone al jale y por más que camella, pues está uno iguanas, ranas, tus sabanas. Esa forma de escribir, de narrar, se va combinando con otra que dice muy semejante: carnalito, qué camarón, tan a toda jefa es usted, ese, solo los vatos suaves, ese, van a guachar a sus carnales al tari, al alba con los frajos, este vato, también trolas me apaño, que a toda carnal, que mi buen chuco, cómo se le fue a pasar la mano, Chihuahua. Pero a la par de ese caló, a la par de esa manera de narrar, vamos encontrando otra que fue una de las cosas que me fue ganando, que me fue enamorando del trabajo de Miguel Méndez, específicamente de esta novela. Cuéntame algo de cuando eras niño, algo hermoso. Vi su espíritu aterido en la penumbra de la desilusión, bordeando un precipicio hondo. Quería volverse aterrorizado de la nada abismal. Pedía a sus memorias un recuerdo grato que lo sustentara a modo de ombligo. No lo halló en la aridez de su vida y rogaba por una migaja, como viejo de ojos encanecidos. El vocerío en oleadas arrastraba el cinismo, dolor, alegría y odio en mascaradas grotescas. Se quebraban las voces hundiéndose en resumidero de indiferencia. Le hablé de mi infancia, palabra que en ese momento fui sincero, porque yo también estaba herido. ¿Qué es lo que pasa entonces? El texto lo que empieza a hacer a partir de un campesino, Yaqui Loreto Maldonado, cuenta así la historia del cruce, pero ya no es nada más este momento nostálgico del que nos hablaba Alaide, sino que va combinando los espacios donde se cuenta la historia, que es tanto Estados Unidos como México, que va intercalando distintas historias de distintos personajes. Algunos de estos se desarrollan a lo largo de la novela, otros algunas páginas después se terminaron. Tenemos algo de esto que se denomina novela coral, novela sinfónica o polifonía, cuando distintos registros
distintas maneras del habla se van intercalando y por supuesto distintas preocupaciones, una profunda crítica al racismo, a la explotación, pero también al sometimiento por parte de algunos mexicanos o chicanos, ¿no? Y de repente cuando advierto esta novela me parecía espléndida, porque tiene varios de los recursos que ya los autores estadounidenses de los 20 habían utilizado en novelas como Manhattan Transfer, por ejemplo, esta serie de recursos de ir hibridando distintas posibilidades de la narrativa. Y a partir de ahí es que dije, es esta la que me gusta, ¿no? Y aquí quisiera dejarlo. Y bueno, como segunda intervención, quiero entrar, después de estas, lo que les comenté de formarnos de manera, después del conflicto del EZLN, después de la firma de los acuerdos de San Andrés Larraízar, es importante mencionar que uno de esos acuerdos pues era que los pueblos y comunidades indígenas tuvieran esa oportunidad, ¿no?, de tener su propio espacio, su propia institución, digamos. Entonces, a partir de ello se crea una instancia en Chiapas que se llama Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, el CELALI, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era de que los propios pueblos, las propias comunidades hablantes de las lenguas mayas y zoques de Chiapas pudieran tener su propio espacio, su propio centro de recreación, su propio centro de literatura. Y bueno, con ello empezamos a formarnos a partir del 96, 97, un grupo de escritores, ¿no? Nos empezamos como a formar, ¿no?, obviamente con las herramientas occidentales, digamos, ¿no? Entonces, para nosotros, yo de manera particular, yo escribía o yo hacía poesía conforme yo creía, ¿no?, con mi inspiración, decía yo. Sin embargo, cuando nos damos cuenta, nos reunimos un grupo de escritores, ¿no?, que nuestro maestro fue el maestro José Antonio Reyes Matamoros, que ya es finado, pues nos congregó en el espacio cultural Jaime Sabines allá en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, y nos empezamos a formar, ¿no? Obviamente que nuestra formación fue una formación estricta, porque él estaba seguro de que nosotros como integrantes de un pueblo teníamos la capacidad de hacer poesía, teníamos la capacidad de hacer una narrativa que pueda ser competitiva con otros idiomas. Y fue así que recibimos ese taller, ese laboratorio de poesía y narrativa, ¿no?, en San Cristóbal. Y el resultado de ese laboratorio fue este libro que se llama Palabra Conjurada, 5 voces, 5 cantos. Ya está todo maltratado mi libro, ¿verdad? Porque pues ha pasado muchos años y que siempre ha sido como la base también de todos nuestros diálogos, de nuestras pláticas, porque para mí, y yo creo que para los que estamos aquí, fue el primer libro construido, fue el primer libro con esta formación que tuvimos, ¿no? Hoy en este espacio hemos venido 2 de estas personas que estamos aquí, 2 de estos escritores, que es aquí su servidora y aquí la compañera Ruperta, que está aquí en la mesa, que en un rato va a estar aquí también, ¿no? Escribimos, ¿no?, este primer libro, y también está Josías López Caná, Nicolás Huet Bautista y Enrique Pérez López. Se conforma entonces de un chol, 3 tzotziles y un celtal. Entonces escribimos narrativa, escribimos poesía. En caso de Enrique Pérez, experimentó con el soneto en tzotzil. Nicolás Huet y Josías López hicieron la narrativa, hicieron una recreación de la tradición oral de un cuento de su comunidad, pero convirtiéndolo ya con las herramientas de la narrativa occidental. Yo quisiera leerles el prólogo que escribió el maestro José Antonio Reyes. Espero que no se aburran, porque pues es necesario, ¿no?, para poder entender la literatura que se escribe en nuestras lenguas originarias. Dice así: Palabra conjurada.
Es una pequeña muestra colectiva de la emergente cultura india. Los 5 autores aquí reunidos, conjurados, son el tiempo exponente de 3 idiomas, el celtal, el tzotzil y el chol. Cada autor es un ladrón de sus propias palabras o de las palabras ajenas. Esa es la tarea del escritor, robarle la palabra a las cosas, a los elementos y a las personas, y enfrentar la vida sabiendo qué dicen y escribiendo es la sabiduría para que otros sepan del lenguaje oculto de la propia palabra. Embriagarnos con palabras es la sabiduría, afirma el personaje del cuento Josías López Caná, celtal de Oxchuc. Tanto como Caná como Huet ha dado un salto muy grande en el tratamiento de sus cuentos, de la escrituración, de lo narrado a la tradición oral. Saltan a la creación partiendo de los elementos históricos y sociales de sus comunidades. No solo son escribientes de historias, ahora recrean sus historias y los perfilan y ordenan de acuerdo al español impuesto y rigurosamente aprendido para el efecto que sea, en este caso literario. Pero el suyo es un español donde los hablantes de dichas historias no se extravían en sus formas coloquiales, al contrario, le dan vigor y contundencia. En ambas narraciones la magia juega un papel esencial. Por un lado, en Ladrón de Palabras de Josías López Caná, concepto, poeta rebasa aquel poseído por la bilis negra. Según los antiguos europeos del emisario de su narración, la palabra cura, alivia, sana a los enfermos y derrota la maldad. La palabra verdadera transforma, no es un adorno. En las secciones de poesía ocurre algo similar con Juana Karen, joven poeta chol. Da forma a su voz con poemas sencillos y coloquiales. Tanto ella como Ruperta Vázquez Actial es una herida en la conciencia creativa, pero a diferencia de Karen, Ruperta o ambas recurren a la imagen poética, evoca y sintetiza, plantea problemas desde la aprehensión de la realidad de ideas creativas. Por su parte, usando estructuras clásicas de la poética, Enrique Pérez López escribe en verso, en su idioma natal como en español. Utiliza el soneto y el cuarteto en alejandrinos. La poesía india, a través de sus poetas, ensayan modelos impresenderos. Los sonetos en tzotzil adquieren no solo forma, sino un original perfil de la expresión artística que es muy poco tiempo será denominado a plenitud y vuelto a transculturalizar para novedosas y tentativas de una poesía poética que como tales sean universales, lo que yo les decía desde el principio. Enrique alcanza niveles de musicalidad sin pensar únicamente en la música. Es importante observar este ritmo particular y como este no puede disociarse el tema. A la pregunta, ¿cómo se hace un soneto en tzotzil? Solo transferimos la métrica silábica a los distintos idiomas de los escritores que participaron en un laboratorio de expresión poética y los resultados hoy están en las manos de los rectores. Ritmo, música, rima y planteamiento, y nos toca enjuiciarlos a quienes leen en su idioma natal como en español, las composiciones aquí reunidas. La traducción de cada trabajo es de su autor en español, en tzotzil, en celtal y en chol. Los autores escribieron sus historias y poemas similares para guardar la fidelidad con su propia obra. Pues bueno, eso es una de algunos fragmentos de lo que escribió el maestro José Antonio Reyes Matamoros, ¿no? Y que pues él ya creía en nosotros a partir de ese ensayo, de ese laboratorio. Él ya creía en nosotros y en nosotras que podíamos trascender, que podíamos llevar a la literatura de pueblos originarios a un nivel mucho más alto, ¿no? Ese nivel estamos hablando de la literatura universal, que ya no seamos llamados como poetas indígenas o escritores indígenas, sino pertenecemos a la literatura mexicana, porque nos ha costado, en serio, nos ha costado muchísimo llegar a donde estamos, más
como mujeres, ¿no? Siendo mujeres indígenas, ha sido complicado escribir esto y llegar hasta aquí es doblemente complicado también, pero también es gracias a nuestros ancestros, a nuestras ancestras que nos dieron esta libertad y nos dieron esta rebeldía. Yo siento que lo que venimos a hacer acá es demostrar esa rebeldía de nuestros ancestros, ¿no? Y que hay que habitarlo de manera digna, porque eso es, no venimos a victimizarnos, no venimos, ay, pobrecita de Juan y ay, pobrecita de Ruperta, no, yo creo que esos tiempos ya pasaron. Venimos con toda la fuerza y con toda la fortaleza de nuestra literatura, que sí nos ha costado, sí, que ha sido difícil, sí, pero también ha sido muy productivo, de mucho aprendizaje y de mucha preparación, ¿no? Porque todos los días nos preparamos, todos los días pues estamos ahí en transformación, sin olvidar nuestra esencia, sin olvidar nuestra cultura, sin olvidar de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia la literatura universal. Gracias. Es que a mí me parece que justo de ahí el título de la mesa, ¿no? Lo de escribir desde los márgenes. Porque cuando se escribe en la lengua oficial u oficializada, tal vez se puede hacer, pues no sé, hay un poco más de comodidad, ¿no? Cuando se escribe en esto, ¿no? Como desde los márgenes, en la lengua que no es la dominante, en el caso del español en Estados Unidos, por ejemplo, siempre hay una labor de resistencia. Lo que tú llamabas rebeldía consiste en que cuando el habla se traduce a la escritura, también conlleva esta potencialidad de lo que llamabas magia de transformación. Y hay una labor de comunidad que no se puede escapar. O sea, todos estos libros, yo pienso por ejemplo en Tomás Rivera, que en sus ensayos era activamente crítico y político y hablaba de la explotación de los migrantes y de la deshumanización. Él decía que el trato que le dan a los migrantes agrícolas en California iba a pasar a la historia como una de las mayores aberraciones de la humanidad, y esto lo decía en los años 70, 80, ¿no? Y esto lo convierte en un texto en donde no hay una denuncia explícita, pero está toda la crueldad humana aquí en las instituciones escolares, eclesiásticas, en la hipocresía de, no sé, está todo ahí, pero con sutileza y con la elegancia del arte en el cual él se profesionalizó. Entonces, a mí lo que me interesa es cómo esta llamada literatura desde los márgenes, pero también los márgenes empujan, también este tipo de labores. Yo por ahí también traía el ejemplo de una poeta chicana que se llama Evangelina Vigil, porque ella tradujo el libro de Tomás Rivera, pero además tiene su propia obra poética. Y algo que a mí me gusta es que en una tradición emergente como era la literatura chicana, que también era marcadamente machista, ella irrumpe con este libro, que además desde la portada que tiene este letrero de Ladies Welcome, y es un libro de márgenes porque está en un code switching, ¿no? Tiene un uso del Spanglish, pero además tiene groserías, una desfachatez, un desparpajo y un uso y abuso de todos sus recursos de transgresión. No sé, estoy intentando como medio compaginar esta conversación que si bien la escritura desde los márgenes, digamos, hay muchos márgenes, ¿no? Otra vez volviendo a Ansaldúa, ¿no? O sea, la frontera no es solamente la frontera geográfica, política, el idioma, también el ser mujer, también esa es una escritura desde los márgenes, y ahí es como si se sumaran márgenes, ¿no? Y entonces el empuje viene, y también a más encierro hay una especie de libertad creadora que permite esto, ¿no? Que permite que el opresor no hable tu lengua, también te permite una cierta opacidad y una libertad. Nos hace señas el jefe de piso que tenemos ya que ir cerrando. Para conectar con esta cuestión que mencionaba Juana y que acabas de mencionar,
en el idioma que no es en el oficial y aparte como mujeres. Si en los 70s, por ejemplo, en el caso de La Chicana, impactaron las novelas hechas por varones, en los 80s es como la emergencia de las autoras mujeres. Si bien se da en inglés, no eran autoras conocidas y empieza la visibilización de autoras como Ana Castillo, como Sandra Cisneros y como Gloria Anzaldúa, con 3 libros esenciales, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, si para cerrar, nos pudieras leer algo de tu trabajo y si tú quisieras hablar de tu experiencia como autora latina en los Estados Unidos. Y bueno, termino con esto. Es un poema que creo que ha tenido ese camino, que ha cumplido su función social, este poema, y por eso lo quiero mucho y quiero compartir con ustedes, que se llama, en español se llama Voy a crecer más que el dolor, y en mi lengua se llama Ñumen Mizcaquel Ticolel Bachecushel. Kiñibubuk embesoñ golitishambal y cotik, ñuchel y pusikalak piel, chebache al susuk buguite y yukel, ya much obil y bukyal tikajontie. Mach utzatik y kup kiñiwinik, cheish bache hekoni minyumel ti bukyal pumpumb, yuchan, tikin ti yebalkin. Wolich uche sabenyob y bukyal, sukpotzan y gut y kochi yebich uhlel. Woli shubok ibu ukel y koch uchesaya, kinich uchesaya chebache kushbukay. Ishi, kinipanyumil wen tsikil mi pusibu, ilayi ilipanyumil matsikilik, manik inihkabal. Hinishtanyo, tintinyayo mi mukbenyo bisumlel timukonyibul. Kabel sokem banyak tibal, cebace kaal goliti yahlel kinich ich tipehtil kin. Hinich elbush ishik, melbil, mosbil tityanch anyok, tiltilnya mi yahlel tibuch lebel, ya titilentik beti humpatyan. Ñumen Mizcaquel ticolel bache kushel. Voy a crecer más que el dolor. La música lúgubre viaja con el viento. El corazón de la compañera calla. Sus lágrimas, pequeñas y transparentes raíces, un cuerpo destrozado en el ataúd. Cobardes son las manos del hombre, convertidas en flechas enemigas, cruzando el cuerpo indefenso, este yace siempre, día a día, bajo el sol. El cuerpo velado, su rostro pálido y su espíritu entristecido, el llanto se confunde con el rezo y el rezo se convierte en un canto doloroso. Allá el mundo se hace visible, aquí el universo es invisible, inmutable, los choles vagan con su verdad por el cementerio. Tanto coraje en los pensamientos por la lluvia de sangre el día entero. Ella, recia mujer, hecha y protegida con el lenguaje chol, temblorosa, cae pesada al banco, en sus labios resecos una frase: voy a crecer más que el dolor. Wokolish laula. Pues ya cerramos, ¿no? Sí. Pues, sí, ¿o abrimos a preguntas? ¿Abrimos a preguntas? Mi experiencia. Lo que pasa es que mi experiencia migrante, bueno, yo soy jalapeña, yo soy de Veracruz y estoy actualmente estudiando un doctorado en la Universidad de Houston, donde trabajo en Arte Público Press, que es la editorial más antigua y más grande que publica en español en Estados Unidos. Los invito a visitar nuestro stand en el pasillo de País Invitado. Me parece un acierto que el país invitado haya venido representado en español, bueno, en español-inglés, ¿no? Pero bueno, lo que yo quería decir brevemente, y lo hablamos un poco para quienes estuvieron en la mesa de la presentación de Tsunami, sé que mi mamá estuvo presente, no sé si alguien más,
es que mi situación migratoria es una especie de como de anomalía interesante, porque es una situación de privilegio en el sentido de que yo soy lo que llaman migrante académica, o sea, yo llegué con un permiso, una invitación para estudiar, ¿no? Pero al mismo tiempo, aunque conlleva un privilegio, pues también conlleva una expiración, que es que cuando termina el doctorado, pues te regresas, ¿no? Y hay una especie de contradicción en los discursos oficiales, porque por un lado la visa te indica que tú solamente vas a estudiar, ¿no? Y en México oficialmente combatimos la fuga de cerebros y queremos que la gente vuelva, etcétera. Pero al mismo tiempo el gobierno de Estados Unidos pues tampoco, digamos, está ahorita muy a gusto con la idea de que haya más rostros cafés, ¿no? Pero al mismo tiempo la carrera académica es como de una invitación constante a perseguir más, ¿no? O sea, como que hay más y el discurso es de que cuando los estudiantes salgan al mercado y dónde vas a conseguir trabajo. A las universidades les conviene que los estudiantes tengan trabajo al salir en universidades de Estados Unidos. Entonces hay como una especie como de discordancia, disonancia cognitiva ahí extraña, pero lo que yo quería decir es que al revisar las 3 columnas de esto que les digo del análisis literario de mi profesor Canelos, yo encuentro que las migrantes académicas, que además somos bastantes las que estamos escribiendo en español físicamente, geográficamente allá en alguna universidad, en algún programa de posgrado o adscritas a una universidad, estamos escribiendo algunos de los libros que están en las mesas de novedades, ¿no? O sea, no voy a dar nombres, pero doy el mío, ¿no? Yo escribí mis dos últimos libros en universidades de Estados Unidos como proyectos de disertación y estoy escribiendo uno más. Y entonces, pero esos libros parece como si estuvieran un poco descontextualizados del hecho de que yo estoy allá. No hay nada que lo indique, no hay un cambio de lenguaje, o me gustaría tal vez yo misma autoanalizarme y descubrir si hay en efecto un cambio de lenguaje. Bueno, es una discusión interesante, pero a mí lo que me ha gustado mucho es encontrarme ajena a una tradición y poder descubrirla y poderme maravillar de la tradición de literatura hispana que se había escrito ya desde que el español fue el primer idioma europeo que se habló en ese territorio, no fue el inglés. Y desde que la primera imprenta, la prensa tejana era para un periódico en español y etcétera, ¿no? Todo lo que les he contado a los que se han parado por el puesto de Estados Unidos y a los que se pararán mañana. Entonces, yo más bien me acerco a esto como lectora y como observadora antes, ¿no? Antes que atreverme como quizá a dar otro salto como más aventurado, ¿no? Señor jefe de piso, ¿tenemos tiempo para una pregunta o comentario? Sí. ¿Alguna pregunta, algún comentario para Juana, para Alaide? ¿O para ti? Para el Víctor Hugo. A mí me gustaría preguntarles a ambas como autoras que están escribiendo en la lengua no oficial, ¿influye el hecho de saber que no es la lengua oficial a la hora de su escritura? ¿Condiciona lo que están escribiendo? ¿De alguna manera determina la palabra o el tratamiento del asunto? No, porque o sea, en mi caso yo escribo pensando en mi lengua, ¿no? Yo escribo de lo que vivo día con día en la comunidad, ¿no? Creo que mi poesía no es algo inventado, es algo que lo vivo todos los días y por lo tanto no me puede conflictuar en la lengua. Donde tal vez me dificulte un poco es en español, porque pues ahí tenemos que encontrar ese hilo que conecte, que haya conexión entre la lengua y la lengua que no es tu lengua, ¿no? Entonces, pero pues tal vez en un principio cuando empezamos a escribir sí encontramos así, ¿cómo voy a decir, por ejemplo, el rayo, ¿no? Que para nosotros el rayo es un elemento poderoso, es un elemento, y como simple en español el rayo es el rayo así, ¿no? Pues que está tronando, ¿no? Y en nuestra lengua el rayo es mucho más que eso, ¿no? Un simple trueno.
¿no? En nuestra lengua es alguien poderoso, es ese abuelo que está enojado o está pidiendo algo, ¿no? ¿Cómo voy a decir eso en español, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos o qué hago yo como poeta en el momento que no me gusta cómo queda en español, ¿no? Entonces lo dejo en chol, por ejemplo, chac, ¿no? Entonces el chac permanece ahí, no le voy a mover, porque para mí en español el rayo pues no tiene un significado profundo. Entonces, cuando las cosas en tu lengua es mucho más profundo, es mucho más sublime, yo trato de dejar esa palabra en español y en mi lengua, ¿no? Entonces, y antes sí nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo voy a traducir esto? ¿Cómo voy a traducir rayo? ¿O cómo voy a traducir el incienso, ¿no? Inclusive en el propio inglés, ¿no? Que afortunadamente nuestros trabajos también se están traduciendo al inglés también. Entonces, decía mi traductora en inglés, ¿y qué es el incienso, no? O sea, ¿cómo voy a traducir al inglés el incienso? Es que en tu lengua no lo tienes traducido. ¿Qué es eso? O sea, y yo le decía, pues, ¿cómo es? ¿Cómo huele ese incienso? ¿No? En nuestra lengua es pom, ¿no? Y ese pom para nosotros tiene un significado sublime, tiene un significado mágico, tiene otra connotación en nuestra lengua. Y por lo tanto, poner incienso en tu poesía como que rompe, ¿no? Y entonces sí tenemos que pensar en ambas lenguas, que quede también bien en español, pero también que quede perfecto en tu lengua, ¿no? Porque pues la lengua te va a leer tu comunidad, y si está mal traducida, está mal escrita, entonces las críticas vienen de tu comunidad, ¿no? Entonces sí tenemos que cuidar mucho la escritura en nuestras propias lenguas, porque pues lo van a leer, ¿no? Hoy en día ya hay compañeros y compañeras que están leyendo en nuestras lenguas. Anteriormente, cuando empezamos, sí no había, o sea, tal vez no nos preocupábamos por escribir correctamente en nuestra lengua, pero ahora, ¿no? Ya hay compañeros y compañeras que están escribiendo en la lengua, que ya están leyendo en la lengua, y que nosotros mismos hemos sido también promotoras para que también los niños y los jóvenes tengan esa oportunidad de leer desde nuestra lengua. Entonces yo siento que ahora hay mucho más cuidado, hay mucho más trabajo de creación en ambas lenguas, pero sí, sí tratamos de que no salga completamente distinto del chol al español, ¿no? Sino tratar de que la misma idea que tenga, pues puedan entender lo que estás diciendo, ¿no? A mí me pasa que últimamente he estado leyendo, bueno, no para hacer el comercial, no, pero he estado leyendo un libro que se llama Translingual Poetics, que habla justamente de esta desigualdad en la convivencia entre dos idiomas, ¿no? Como el multilingüismo en realidad, esta falsa horizontalidad en realidad pues es una permisibilidad del idioma dominante, ¿no? Que les permite a los otros existir a su lado, cuando omite la relación de poder, ¿no? Y entonces habla, por ejemplo, ayer que hablamos del Spanglish, ¿no? Da ejemplos de poetas que ya deliberadamente, bueno, algunos y otros involuntariamente han optado por la opacidad como una forma de rebeldía, ¿no? De hacer la travesura. Entonces, yo me acuerdo que cuando empezamos con esto de los chat GPTs, yo me planteaba en mi escritura, decía, mi reto es que mi escritura nunca pueda ser replicada por un robot. Pero ya hay veces también ahora con todo del idioma oficial, el inglés y etcétera, que también me ha gustado ponerme un poco el reto de la intraducibilidad, de hasta qué punto yo puedo escribir un texto. A mí me gustan mucho los jaruchismos, me gusta mucho jugar los juegos de lenguaje, como esto que llaman, no sé, los encabalgamientos. Ahorita estoy jugando como una ambigüedad de semántica, pensar que tal vez, o sea, escribir de una forma que no pueda ser totalmente traducida, ¿no? Y yo además soy traductora y además así es como, no sé, yo que ando con la glucosa desregulada, diría que esto de escribir en la lengua, que escribir en español en aquel territorio, sobre todo en Texas, los días que está arriba pienso que me da libertad, los días que está abajo pienso que es un lugar muy solitario, que es doloroso, pero pues también de todo eso se nutre la escritura, ¿no?
Pues muchas gracias a Juana Karen, muchas gracias a Laide. Y para cerrar y tender un puente con lo que han señalado, Lucha Corpi en los 80s en español, junto con… ¿Mandé? Imagínense. Junto con otras poetas en español, estaba escribiendo y publicando en Estados Unidos cosas como Lluvia, Ruptura y Formación entre los Maizales, Prole de Tlaloc, Canción del Teponaztle, En tardes de lluvia, Dulce de calabaza y Atole caliente, Pecados infantiles, Verbos infinitos, envueltos en verde viejo. Y con esto, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Perdón, último comercial, además de que tenemos un ejemplar de Lucha Corpi en el stand de Estados Unidos, también invitarlos a que a continuación viene Ruperta, va a estar aquí mismo, ¿verdad? Ahorita, que si se quieren quedar. Y también a las 8 vamos a estar hablando de literatura y memoria, la doctora Carolina Villarroel, que es la directora del programa de recuperación de la herencia hispana en Estados Unidos, va a estar a las 8 en la Facultad de Música.